compañeras, colegas de varios rincones de nuestra América Latina. Voy a dar paso a mi presentación, tengo 15 minutos, entonces voy a irme lo más ágil posible, ¿sale? Mi nombre es Martín Gutiérrez, trabajo en la Ciudad de México, en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Soy maestro docente de educación primaria, soy pedagogo de formación y bueno, les presento esta ponencia que lleva por título Ahí me ve convirtiéndome en maestra, representaciones sociales de madres de familia enseñando durante la pandemia. Bueno, este trabajo que les estoy por compartirles forma parte de un proyecto más amplio que se realizó desde el mes de julio hasta octubre de este ciclo, de este año, y surge a raíz de una preocupación muy personal de la experiencia profesional como docente, de que venimos de un ciclo escolar de retorno. México fue uno de los países a los que les costó mucho trabajo reincorporarse, abrir las escuelas. Entonces, hace unos meses, 3 meses con precisión, se terminó un ciclo escolar híbrido, ¿sale? En la Ciudad de México, en el que la interacción con las mamás, con las madres de familia, la tarea de generar aprendizajes fue algo muy complejo, ¿sale? Pero bueno, de ahí, de ese proyecto más amplio, nace la preocupación acerca de la responsabilidad de las madres de familia al tratar de pues dar continuidad a los aprendizajes de sus hijos durante la pandemia, pero también, bueno, se parte del siguiente supuesto, de que durante la pandemia la escuela delegó en las madres de familia de un modo importante e intenso la responsabilidad de dar continuidad a los aprendizajes de sus hijos. Ese es el meollo del asunto, de donde empieza esta investigación, en reconocer pues que las madres de familia ejercieron prácticas fundadas en lo que para ellas significa enseñar. ¿Vale? Como parte de la investigación a la que me he remitido, he encontrado relatos de madres de familia que dicen que se convirtieron en maestras. Allí empecé a preguntarme qué es para ellas enseñar o a qué se refieren con esta categoría, ¿sale? Para empezar el estudio, pues me di a la tarea de hacer una exploración sobre el tema. La verdad hay poco sobre la experiencia de las madres de familia en un proceso global que vivimos recientemente, pero remiten pues cómo las familias se cooperaron, se transformaron, dieron prioridad a aprendizajes de los más grandes, se reprodujo la desigualdad social en la desigualdad de atención a los niños en las casas. Los padres se apropiaron de herramientas como WhatsApp no solamente para utilizarlos como medios de comunicación, sino también de presentación, exposición y transmisión de aprendizajes, ¿vale? Pero bueno, en exploración sobre el tema hay muy poco sobre el tema, así como ya lo mencioné, pero mucho menos hay trabajos en términos cualitativos. Entonces de ahí empecé a justificar un poco mi trabajo de investigación y bueno, haciendo una exploración sobre datos que fui recabando y que ahorita voy a ser más puntual sobre el aspecto metodológico desde dónde surgieron. Bueno, me empecé a dar cuenta de que había una categoría que me estaba siendo de ayuda para analizar lo que fui recabando y seleccionando como información relevante, y fue la categoría de representaciones sociales. ¿Vale? Diodelet, que es una clásica en el estudio de las representaciones sociales, pues define en términos muy concretos qué es una representación social. Pues es el conocimiento común que construyen las personas en sus relaciones, en sus interacciones, pero que da sentido a lo que hacen. Destaco esta categoría en su sentido más práctico, que es la representación como la base, esta noción muy de sentido común que las personas comparten y que le da fundamento a lo que hacen, a cómo se comprometen cómo realizan algunas prácticas. Y eso me ayudó a lo que fui, ruido, discúlpenme, me distraigo, analizar lo que fui
recuperando de la pesquisa. Como les decía, el estudio forma parte de algo más amplio, de un estudio más amplio. Está orientado por una metodología basada en la teoría fundamentada, que es algo en lo que yo estoy formado y que, a resumidas cuentas, lo describo como el ir y venir entre los datos de sociales y la reflexión teórica y la combinación de ella, la mutua combinación de ella para poder producir una reflexión lo más densa posible y que describa las experiencias de las personas, ¿sale? Entrevisté a 10 madres de familia, la mayoría son vocales. ¿Qué es una vocal? Tal vez, no sé si ocurre esto en otros rincones de nuestra América, pero una vocal es una representante de las madres de familia. En cada salón de las escuelas, pues al principio del ciclo escolar se elige una vocal, una representante para que sea la intermediaria entre el maestro y el resto de los padres de familia, ¿sale? Se trata de actores muy activos, muy participativos y muy comprometidos en la labor de la escuela y de las aulas. Entonces me dirigí a ellas. El contexto en el que están ubicadas estas informantes, pues es una escuela pública, educación primaria en la Ciudad de México, y como les comentaba, mi reflexión surge a partir de esta categoría in situ que seleccioné y que viene y que la utilicé para mi, bueno, esta ponencia, ¿sale? Propósito, pues, era analizar las representaciones de las madres ante el hecho de qué es eso que para ellas significa haberse convertido en madres de familia. Y voy a empezar a presentarles algunos datos que me parecen muy relevantes y dignos de compartirles. No voy a hacer una profundización teórica, pero sí voy a aseverar algunas premisas acerca o que me llevaron a concretar en el análisis de estos fragmentos, ¿sale? Tengo aquí un fragmento bien interesante en el que, pues, una madre de familia me narra su experiencia de cómo fue enseñar a su hijo y me pareció muy interesante porque al principio dice que no sabía, no sabe, ella no sabe enseñar, pero fíjense nada más, dice, mire, me convertí en maestra definitivamente. A mí afortunadamente me gusta, tuve la facilidad con mi hijo chiquito, con él me tocó enseñarle a leer y escribir, o sea, definitivamente fui maestra sin saber ser, sin saber enseñar, ¿no? Cuando pasó lo de la pandemia, entonces en la pandemia, o sea, a mí me tocó ver carretillas, pero ya no aprendió a leer y escribir con la maestra. Entonces empieza la pandemia y dije, pues ya van a estar las clases, ¿no? Pero y pues me tocó enseñarle sin saber enseñarle. Y le enseñé sin saber, por ejemplo, ya se sabía el abecedario, pero entonces cuando empezó a quererle mamá, ¿no? Que es la más fácil, es entonces yo le leía a, ¿no? Y yo sin saber le empecé a decir, ¿cómo le explico? Porque por más que entonces ya le enseñé los sonidos, la así. Entonces le mostraba la letra y le decía, así como sonaba. Ahora, ¿cómo suena? Júntala con A, ya, ma, y ya. Y gracias a Dios fue de los primeros niños que leyeron y escribieron también en el grupo. Este testimonio de la madre de familia es contrastante, es un poco contradictorio, pero forma parte de cierta regularidad que encontré en los datos, en los que las madres de familia se percibían en un inicio un poco, si vale la pena utilizar, incompetentes, utilizar el tema incompetentes, pero ciertamente a la hora de enfrentar el desafío de dar continuidad a los aprendizajes de sus hijos, sus testimonios dan testimonio, perdón por la redundancia, dan fe de que tenían cierto bagaje que echaron a andar. Pues si no lo tenían, algunas de ellas pues lo aprendieron, investigaron, ¿no? Carretillas no es una categoría social que venga de la gente, es una categoría pues teórico, conceptual, que en algún momento los informantes como esta mamá pues aprendieron, ¿no? O investigaron. Eso habla de una actitud una actitud de disposición positiva hacia el compromiso para enseñarle a sus hijos, ¿no? Otro testimonio, ya en otro tema relacionado
con esto de darle seguimiento al aprendizaje de sus hijos, es este tipo de testimonio que les voy a compartir. Y en este testimonio la informante narra qué es para ella enseñar, ¿sale? O bueno, podemos dilucidar qué es para ella enseñar. Dice, a mí se me complicó mucho en cuestión de que el niño que entró a primero, pues ya le tuve que enseñar a leer. Yo le tuve que enseñar aquí a escribir, a formar palabras. Para mí fue un poco complicado porque pues el del kinder no salió absolutamente nada haciendo. Y dice uno, pues volvimos a regresar porque yo me buscaba en el internet, en YouTube o algo para agilizarme ahora, sí, para poder hacerles entender. ¿Cómo podemos aprender para poderles explicar a ellos? O sea, que prácticamente nos convertimos nosotros como un maestro para ellos. Para el kinder, que manualidades, que esto, que lo otro. Segundo, aprende a sumar, a restar. Ah, pues que con canciones, ahí me veía convirtiéndome en maestra, con canciones, haciendo esto, haciendo lo otro, pues. ¿Vale? Este testimonio nos da pie a elucidar qué es bueno, qué consiste la tarea de enseñar a sus hijos, ¿no? La tarea, el desafío que se enfrentaron es hacerles entender, ¿vale? Comportarse, llevar a cabo procedimientos con la única intención de que pudieran entender. ¿Sí? Es parte fundamental de la labor que hicieron los papás y de la manera en la que ellos explican pues esa responsabilidad que les tocaba en ese momento, ¿no? La responsabilidad de hacerles entender a sus hijos todo el conjunto de temas, cosas que venían de la escuela y que se supone debían aprender, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención este testimonio porque también da cuenta de cierta construcción conceptual venida de teoría constructivista, que claro, por supuesto, no, la mamá nunca, no tengo datos sobre que haya sido capacitada, pero lo que ella está escribiendo es muy similar a lo que el constructivismo describe, ¿no? El docente, el que es responsable de enseñar, es también responsable de preparar los entornos educativos para que los alumnos, a partir de su autonomía, construyan sus aprendizajes, anclados en la realidad, pero para que se vuelva significativo. Es un poco de discusión teórica, pero sí me pareció muy interesante cómo la mamá, en sus propias palabras, describe una elaboración, la elaboración de un proceso constructivista. ¿Vale? Otro tema que destaqué en los testimonios acerca de cómo las mamás dieron continuidad al aprendizaje es una cuestión cultural. ¿Vale? Voy a presentarles los siguientes testimonios. ¿Vale? Dice, le digo, creo que recuerdo en toda la pandemia, no escuché que dijeran, a ver, le vamos a preguntar, porque recuerdo que nos pasaba el maestro en su escritorio y decía, preposiciones, y si no las decías, yo tenía un maestro que me hacía pum, uy, y yo, pues a nosotros nos tocó todavía, le digo, a mí todavía me tocó, le digo, a lo mejor a ustedes todavía les tocó reglazo, o sea, golpe, ¿sale? Siguiente testimonio. Porque cuando mandaba las hojas, decía, es que no lo entiendo, o sea, yo le explicaba como yo sabía, pero ella me decía que no. Por ejemplo, el caso de la rana, la ranita, ella decía que no la entendía. Y cuando era multiplicación de 2, esas las manejaba, pero cuando eran de 3, se le hacía pesado. Pues es que son de 3, es lo mismo, nada más le vas bajando. Las divisiones cuando vamos bajando, no, ella no me entendía. A mí me enseñaron, o sea, le vamos bajando hasta que sea el punto decimal. Le vamos bajando hasta que la división nos dé el resultado y no me entendía. Siguiente testimonio. Y yo le compraba, le repito, le compraba libros, compré una enciclopedia y pues aprendimos de ahí las dos. Ella leía un pedazo y yo leía otro pedazo. Luego yo le decía, Paula, si tú lees, visualiza, quédate en las comas, como a mí me enseñaron. Quédate en los puntos, toma aire y lee. Yo en la preparatoria, maestro, siempre era yo una excelencia de lectura, aprendí también. ¿Vale? Lo que trato bueno, lo que estoy tratando de explicar a partir de mi reflexión
sobre estos 3 fragmentos, es que en el actuar de las madres de familia a tratar de enseñarle a sus hijas, se ve reflejado cierta noción, cierta construcción que ellas tienen colocada acerca de la relación didáctica entre el que enseña y el que aprende. ¿De dónde viene esa noción? Desde lo que yo puedo vislumbrar, viene de su propia trayectoria escolar. Así como ellas aprendieron cuando ellas fueron alumnas, llevaron a la práctica ese tipo de relaciones, si se vale decirlo, verticales, ¿no? De una didáctica vertical en el que el docente es el que enseña y el alumno es el que debe aprender, ¿no? Es lo que yo estoy reconociendo en estos testimonios y que también me dan pie a ubicar que la enseñanza es una práctica cultural, ¿sale? Es una práctica cultural que se aprende en la socialización y que pues es capaz de ser heredada de una generación a otra, pero también empleada en diferentes tipos de escenarios, ¿no? Como a la hora de que los papás tratan de enseñar a sus hijos. Bien, ya me acabo, ¿sale? Porque creo que ya estoy rozando mis 20 minutos. Otra cuestión que quiero compartir es que reconocí en los testimonios de las mamás es que había cierta confusión sobre el nivel de autonomía de los hijos y en respuesta a esa construcción, a la lectura que las mamás hacían sobre el nivel de autonomía de sus hijos, pues era también la medida en la que se involucraban con las tareas escolares y también con el compromiso que ellas ejercían hacia el aprendizaje de sus niños, ¿sale? Tengo este testimonio, dice: con Juan de 5º grado sí fui maestra, pero más fácil. La verdad, con Juan fui maestra más fácil porque ya estaba encaminado, ya esta cuestión de aprender a leer y escribir, todo sí la tuvo con un maestro, un guía. Y nada más era el refuerzo, ¿no? Y él siempre estar ahí, atendiente, siempre que cumpliera con las tareas y todo. Yo fui el complemento, que somos las mamás. Entonces ya cuando le toca en la pandemia, sí fui una maestra, pero fácil. Más fácil. Ya luego le ponía un youtuber que me gusta mucho, Daniel Carrón, y con mi chiquito de 1º grado, pues le digo, sí me tocó ser maestra más a fondo. Juan se hizo más independiente porque sí, bueno, no sé si se note, pero soy mamá así de estar, y pues la situación me forzó a que él, su hijo de 5º grado, lo tuve que soltar un poquito, y dije, ni modo, o sea, tú ya sabes, vamos a checar qué te toca, no nos coordinamos, pero yo al que le tengo que dedicar es a Pablito, hijo de 1º grado. Y este testimonio da muestra de cómo pues las mamás hacían una lectura sobre cuál de sus hijos era más autónomo y cuál necesitaba de su ayuda, ¿vale? Significó todo un desafío para las madres de familia, pues trabajar con sus hijos más pequeños o los niños que tenían se les leía más vulnerables o tenían barreras de aprendizaje, porque sí era una situación bastante demandante para las mamás, pues dedicar tiempo y compromiso con ellos. Finalmente, pues hablo sobre el compromiso. Encontré ciertas regularidades de las cuales les presento este fragmento acerca de qué fue para ellos el compromiso en la práctica, ¿no? El compromiso de dar continuidad al aprendizaje de sus hijos. Dice el testimonio: pues yo sentía que yo tenía el compromiso con ella, igual con ella, porque si ella no sabía la tabla del 9, yo se la tenía que enseñar. Si ella no se sabía la tabla del 7, ella le costaba mucho trabajo y la aprendió. Luego sí le digo, sí se me ponía pesada, porque ya no quiero hacer nada. Sí lo vas a hacer porque yo lo digo, así. Y me decía mamá, pues déjala si no quiere aprender. No, mamá, no es que no quiera. Es que yo decía, van a entrar. Sí le ponía comparativos. Vas a entrar y toda la escuela vas a ver. Y tú no, como que sí le caía el 20 y decía, pues sí, y van a leer y toda la escuela, y tú, ¿no? ¿Vale? Entonces, este es el testimonio, de este tipo de testimonios yo elucubro que
Lo que movilizó la práctica de los padres de familia hacia la continuidad de los aprendizajes es cierto compromiso, ¿sale? Que ese compromiso, una categoría que permite observar la idea del deber hacer, de lo que le toca hacer. ¿Qué le toca hacer? Enseñarle, tratar de que entienda, tratar de que no se quede en desventaja. ¿Sale? En la discusión que entablo en la ponencia, reconozco que el ejercicio que desarrollaron las mamás al realizar este compromiso incluye la mezcla de dos aspectos, crianza y escolarización. Ciertas pautas o estilos de parentalidad, de ejercer la parentalidad por parte de las madres de familia, pero mezcladas con cierta expectativa escolar. O sea, tanto los criaban en las casas, pero también había una intención escolar, una expectativa de lo que debía aprender y cómo, en qué condiciones debía estar sus hijos para enfrentar, o no, para desarrollar la continuidad de sus aprendizajes. A modo de conclusión, pues yo puedo decir pues, que las representaciones de las madres de familia acerca de cómo se fueron convirtiendo en maestras, pues está compuesta por diferentes aspectos que determinan, orientan el proceder de las madres de familia. Se trata de un papel activo al grado de reconocerse y actuar como madres, que está relacionado al menos desde las evidencias mostradas aquí con los conocimientos disciplinares que han aprendido desde algún lugar, con la racionalización de su labor en tareas muy puntuales como las de enseñar a leer, enseñar a escribir. También tiene que ver con sus propios referentes sobre qué es enseñar y cómo hacerlo. Muy evidente en sus relatos, ¿no? Para ellas, ¿qué es enseñar? Pues esta relación, ¿cómo se enseña, perdón? Pues esta relación didáctica vertical, ¿no? También tiene que ver sus representaciones con el reconocimiento acerca del grado de autonomía de sus hijos. O sea, ¿qué determinó su grado de intervención? Pues qué tan maduros, qué tan autónomos veían a sus hijos. Y tiene que ver también su actuar con el compromiso del que se apropiaron, ¿no? Todo esto implica el sentido común que hizo su actuar y que configura desde sus propios posicionamientos la forma adecuada de proceder comprometidamente frente a la tarea de enseñar a sus hijos. Así lo hicieron en confinamiento de pandemia. Los desafíos del estudio, pues que esta lectura pues se puede centrar, la lectura que estoy, de análisis que estoy realizando, pues se puede centrar desde de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia ya estaban los papás ayudando en las tareas de sus hijos, ¿no? Y ahora, después de la pandemia pues siguen ahí los papás. Esta lectura fue no, solamente de un instante muy complejo que vivieron las familias y que no, exacerbó en muchos sentidos el desafío hacia los papás, pero que aún continúa. Y por último, pues este análisis pues, le falta una lectura cuantitativa, ¿no? Que complemente las conclusiones del estudio. Pues muchísimas gracias a la coordinadora y una disculpa porque sí me pasé